Valeria Márquez tenía 23 años. Nacida en Guadalajara, era una joven estilista, emprendedora y creadora de contenido en redes sociales. Desde muy pequeña mostró interés por la estética, el diseño y la belleza. A los 17 abrió su primer canal en YouTube, dando consejos de maquillaje. A los 19, con el apoyo de su madre y dos amigas, inauguró su primer local en Zapopan, Blossom The Beauty Lounge. Ahí comenzó todo. Su carisma, profesionalismo y presencia en redes sociales hicieron que su fama creciera rápidamente. Para 2024 ya tenía más de 300,000 seguidores en TikTok, 180,000 en Instagram, y sus tutoriales eran vistos por miles. Era querida por muchas, pero también, como suele pasar en estos casos, envidiada por otras. Entre ellas, una influencer local con la que había entablado una amistad incómoda, Vivian de la Torre. Vivian tenía una energía diferente. Su contenido estaba más enfocado en bailes, bromas y filtros. Conoció a Valeria en una masterclass de microblading, y desde entonces comenzaron a colaborar. Al principio, se mostraban como mejores amigas en redes. Vivian iba seguido al salón de Valeria, grababan juntas retos, comían sushi los domingos, pero quienes las conocían en persona notaban que había tensión. Vivian a menudo se mostraba competitiva. Comentaba con tono burlón cada vez que Valeria subía una foto con un nuevo logro. Otra vez operada, decía en sus lives. Otras veces comentaba de forma pasiva-agresiva, insinuando que Valeria conseguía éxito por tener novios con dinero o andar con doctores. Sin embargo, Valeria no la confrontaba directamente, solo se alejaba poco a poco sin cortar del todo. Esa decisión, la de mantenerla cerca pero no del todo, fue fatal. El lunes 12 de mayo de 2025, Valeria publicó una historia en la que se le veía preocupada. Dijo: "No sé por qué siento cosas raras últimamente. Me están pasando cosas extrañas, y no sé si es mi cabeza o de verdad me quieren dañar". Muchos pensaron que era por estrés. Otros sabían que estaba recibiendo mensajes anónimos amenazantes desde abril. La tarde del 13 de mayo, Valeria decidió hacer un live desde su estética. Eran las 6:34 de la tarde. En el video se le ve contenta, preparando un nuevo tratamiento capilar, saludando a sus seguidoras. Erika, su asistente, aparece de fondo. Se escucha música suave, todo parece normal. Entonces, a las 6:47 de la tarde, un hombre entra al local. Lleva una sudadera oscura, gorra, cubrebocas y un ramo de flores blancas. También carga un café, en un portavasos térmico. Valeria se sorprende, pero sonríe. Le dice: "¿Es para mí? ¡Qué lindo! ¿Quién lo mandó?". El hombre no contesta, deja el ramo y el café sobre la barra, da un paso atrás. Se lleva la mano al pantalón. Saca un arma y dispara, 5 veces. 2 disparos a la cabeza, 3 al pecho. El live sigue transmitiendo. Las seguidoras gritan en el chat: "Erika corre". Pamela grita: "Ventao". La escena es caótica. Se escucha el llanto, se ve sangre en el suelo, el teléfono cae, pero sigue emitiendo. Valeria está inconsciente. Erika trata de darle respiración. Melissa llama al 911. La ambulancia llega 14 minutos después. Valeria ya no tiene signos vitales. La noticia recorre las redes en menos de una hora. La joven que enseñaba a otras a maquillarse y empoderarse, había sido asesinada en vivo. Esa misma noche, Vivian publica una historia en la que aparece llorando. Dice: "No puedo creerlo. Valeria era como una hermana para mí. Esto no puede ser real". Pero su rostro, según muchos usuarios, no refleja dolor real. Su video fue borrado 2 horas después. En su lugar, publicó una imagen con una vela encendida y la frase: "Vuela alto, amiga". Para la mañana del 14, ya era tendencia en México. Ese día, cientos de personas se congregaron en el velorio de Valeria. Fue en la funeraria Martínez en Zapopan. La madre de Valeria, doña Alicia Márquez, estaba devastada. Dijo a los medios: "Mi hija no tenía enemigos, no le debía nada a nadie. Era una niña buena, trabajadora, soñadora. Esto fue una cobardía". Varios influencers llegaron. Vivian también. Vestida de negro, con gafas oscuras, sin hablar. Pero hubo un momento que heló a todos. Entre los arreglos florales del salón, uno destacó. Era un ramo de tulipanes blancos, elegantes, caros, con una cinta negra, y una sola palabra escrita a mano con tinta roja: "Perdón". No había firma.
Nadie sabía quién lo había enviado. Melissa, la encargada de redes, notó algo extraño. La letra de esa nota era idéntica a la de Vivian, según dijo más tarde. Días después, se filtró un video de una cámara de seguridad del Panteón Jardines del Recuerdo, donde fue enterrada Valeria. A las 5:23 de la mañana del día 15, una figura encapuchada dejó otro ramo similar sobre la tumba, con otra nota. Nunca fue personal. Solo quería que me vieran a mí por una vez. Las autoridades empezaron a sospechar. Pero la prueba que detonó todo llegó el día 16, gracias a Omar García Harfuch. Ese día, Harfuch apareció en rueda de prensa desde la base regional de la Guardia Nacional en Tlaquepaque. Con tono firme y sereno dijo: el asesinato de la joven Valeria Márquez no fue un acto aleatorio, fue planeado. Contó con apoyo de alguien cercano. Hemos abierto una línea de investigación sobre un entorno de envidia, manipulación y traición. La atención de todo el país giró hacia Vivian. La rueda de prensa se volvió viral. En Twitter miles usaron el hashtag Justicia para Valeria. Pero lo que pocos sabían es que Harfuch ya tenía en su poder un set de capturas de pantalla provenientes del celular de Erika, quien había sido testigo y amiga cercana de Valeria. Estas capturas revelaban algo perturbador: mensajes que Valeria le había mandado a Erika semanas antes del crimen. En ellos, Valeria escribía: Vivian, está muy rara últimamente. No sé si me está espiando o si solo es idea mía, pero me da miedo contarle cosas. Hace poco subí una historia con el doctor Alonso, y al día siguiente alguien filtró su dirección. El doctor Alonso era su cirujano plástico. Un mes antes, Valeria había estado recuperándose de una operación estética y evitaba exponerse. Alguien violó esa confianza. Harfuch tomó nota. Él no era cualquier policía. Era exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, conocido por su lucha contra el crimen organizado y su resistencia tras un atentado en 2020. Pero este caso no era como los que solía enfrentar. No se trataba de narcos, sino de una traición íntima. Una traición que provenía del mundo digital, pero con consecuencias mortales. Y eso lo indignaba. El 17 de mayo, el equipo de ciberinteligencia de la FGE Jalisco rastreó la dirección IP desde donde salieron los mensajes anónimos con amenazas. Sorpresa: uno provenía del domicilio de Vivian en la colonia Chapalita, otro desde una cafetería cercana que frecuentaban juntas. A las 4:42 de la tarde de ese día, Harfuch solicitó formalmente a un juez la orden de cateo para el departamento de Vivian. El 18 de mayo, a las 6:10 de la mañana, un operativo silencioso se desplegó en la calle Ballena Blanca numeral 76 en Chapalita. 10 elementos ingresaron. Vivian estaba dormida. Se le explicó el motivo. Ella no opuso resistencia, pero comenzó a llorar. Yo no maté a Valeria, decía. Yo solo quería que me ayudara a crecer. Yo nunca le haría daño. Pero el celular que tenía escondido en una caja de maquillaje contó otra historia. En el celular, el equipo forense halló mensajes eliminados, fotografías de notas manuscritas, conversaciones con un contacto guardado como proveedor sombra. Ese contacto le había dado instrucciones, capturas de ubicación de Valeria y detalles sobre su rutina. Además, encontraron una lista de posibles fechas para asustarla y mensajes crípticos como: el café y las flores están listas. La evidencia era demoledora. El ramo, el café, la nota con perdón. Todo coincidía con los mensajes del celular. Pero lo más perturbador fue un video de 22 segundos grabado el 3 de mayo, donde Vivian aparece hablando a cámara. Dice: Valeria cree que todas la aman, pero a veces hay que derribar ídolos para que te vean a ti. Este será su último live. Sonríe. Corta la grabación. Nunca lo publicó. Cuando esa grabación se presentó a la madre de Valeria, ella cayó de rodillas. No puedo creerlo. Si estuvo en mi casa, si comió en mi mesa. Los medios estallaron. La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Vivian, decían que no había prueba directa de que ordenara el asesinato. Otros exigían justicia inmediata. Pero Harfuch, como siempre, no se dejaba presionar por la opinión pública. El 19 de mayo, se giró orden de aprehensión contra Vivian de la Torre por el delito de coautoría intelectual en el homicidio calificado de Valeria Márquez. A las 10:08 de la mañana, fue trasladada al penal de Puente Grande. La imagen de Vivian esposada, con el cabello recogido y sin maquillaje, fue portada en medios nacionales. Sus redes sociales fueron desactivadas. Sus patrocinadores cancelaron contratos. Durante la primera audiencia, Vivian negó todo. Dijo que los mensajes fueron plantados, que alguien quería incriminarla.
pero el juez de control consideró que había suficientes elementos para vincularla a proceso. Harfuch, por su parte, ofreció una conferencia de prensa en la que mostró parte del análisis de grafología. La nota perdón coincidía con 96% de probabilidad con la letra de Vivian. Además, había un testigo clave. Un joven de 19 años que trabajaba en una florería en Tlaquepaque. Él declaró que una mujer, con cubrebocas y lentes oscuros, compró el ramo el 12 de mayo. Al mostrarle fotos, reconoció a Vivian. Su testimonio fue contundente. Recuerdo que me pidió que la cinta fuera negra y que no quería tarjeta, solo una nota escrita a mano con una palabra, perdón. Mientras tanto, la tumba de Valeria se llenaba de flores. Seguidores de todo el país acudían. Dejaban cartas, veladoras, brochas de maquillaje, notas con frases como «No estás sola» o «Nos duele tu ausencia». Harfuch visitó el cementerio en privado. Se detuvo frente a la tumba, no habló con la prensa, solo dejó una rosa blanca y un papel doblado que decía «La justicia también se maquilla de verdad». La historia de Valeria no era solo una tragedia, era un espejo de lo que muchas jóvenes enfrentan: amistades tóxicas, envidias disfrazadas, violencia que nace del ego digital. Harfuch comenzó a impulsar un programa especial en escuelas y centros comunitarios llamado Círculo Seguro, para identificar señales de manipulación emocional y prevenir crímenes relacionados con redes sociales. Pero el caso no estaba cerrado. El proveedor sombra seguía libre. Harfuch sabía que Vivian no había actuado sola. Comenzó un rastreo de criptomonedas vinculadas al pago del sicario. Las transferencias apuntaban a una cuenta de Binance registrada con documentos falsos. La IP usada para crearla provenía de una cabina de internet en Tonalá. El administrador del local recordó a un cliente: «Hombre, 30 tatuajes». Ese dato llevó a un retrato hablado. Luego a una coincidencia. Se trataba de Omar N., exnovio de Vivian, quien había tenido antecedentes por acoso y extorsión. Según registros telefónicos, Vivian y él se comunicaron 18 veces en abril. También había una transferencia de 4.500 pesos realizada desde su cuenta a una cuenta digital con alias Café 24 Blanco, el mismo día del crimen. Cuando se cateó su domicilio, se encontraron restos de una caja térmica con el logo de una cafetería artesanal, idéntica a la del video del asesinato. Harfuch lo anunció en rueda de prensa el 24 de mayo. «Hemos identificado al ejecutor material del asesinato de Valeria Márquez. Se trata de Omar N. Pedimos ayuda a la ciudadanía para localizarlo. Su detención es prioritaria». La presión pública aumentó. En redes, la comunidad exigía que se le aplicara todo el peso de la ley. Ese mismo día, a las 9:45 de la noche, Omar fue localizado en una bodega abandonada en El Salto. Iba armado, intentó huir. Fue capturado tras un breve enfrentamiento. Confesó. Dijo que Vivian lo contrató para darle un susto a Valeria, que no era su intención matarla, pero todo se salió de control. La confesión no fue suficiente para eximirlo. Harfuch declaró: «No existe tal cosa como matar por accidente con 5 disparos. Esto fue una ejecución. Y habrá justicia». El 25 de mayo, Omar fue presentado ante un juez. La audiencia fue transmitida parcialmente. La madre de Valeria lo vio todo por televisión. Al final del día, se difundió un mensaje grabado de doña Alicia: «Mi hija merece descanso, no olvido». Ese mismo día, Harfuch publicó un mensaje en sus redes: «La justicia en México se construye caso por caso, rostro por rostro. Valeria no murió en vano. Que su memoria nos enseñe a no tolerar la violencia, venga de donde venga, que esta generación no se quede callada». El mensaje fue compartido más de 700,000 veces. Una ola de conciencia se extendió por todo el país. Esa noche, en varias ciudades del país, se organizaron vigilias espontáneas. En Guadalajara, más de 3,000 personas se reunieron en la glorieta de las y los desaparecidos. Todos sostenían velas. Algunas chicas llevaban carteles con el rostro de Valeria y la frase: «No era su enemiga, era su amiga». La imagen se volvió icónica. Se viralizó en TikTok, Instagram y Twitter, con millones de reproducciones. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado, en colaboración con el equipo especial de Omar García Harfuch, preparaba la carpeta final para formalizar la acusación contra Vivian de la Torre. En ella se incluían más de 120 pruebas documentales, videos, testimonios y análisis digitales. Se trataba de uno de los casos de feminicidio con más evidencia tecnológica registrada en Jalisco en los últimos 10 años.
El día 26 de mayo de 2025, se llevó a cabo una audiencia crucial, la formulación de imputación por feminicidio agravado. Vivian llegó esposada, con el rostro cubierto parcialmente. En la sala estaba presente Erika, la amiga que más había estado con Valeria en sus últimos días. Al escuchar la exposición del fiscal, no pudo evitar romper en llanto. Se le escuchó decir: «Te lo dije, Valeria. Yo sabía que algo no andaba bien». El fiscal narró cómo Vivian había planeado cada paso, desde sembrar rumores sobre que Valeria recibía dinero ilícito, hasta simular ataques de ansiedad para manipularla. Contó cómo vigilaba sus movimientos, sabía qué Liv iba a hacer y a qué hora saldría por café. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un crimen premeditado, nacido de la envidia, disfrazado de cercanía. Harfuch, aunque no estaba en la sala, siguió cada segundo por circuito cerrado. En su libreta anotaba palabras clave: justicia emocional, traición íntima, violencia digital. Sabía que este caso no solo marcaría su carrera, sino que podría cambiar el rumbo de cómo se investigan crímenes nacidos en las redes sociales. Para él, esta no era solo una víctima, era un símbolo nacional. Durante su testimonio, Vivian no miró a nadie, solo pidió un vaso con agua. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, dijo: «No pensé que fuera a terminar así. Yo solo quería que me viera. Que el mundo me viera como la que estuvo con ella, no debajo de ella». Nadie en la sala respondió. Solo se escuchó el llanto contenido de la madre de Valeria, quien se tapaba el rostro con un pañuelo blanco. Tras 2 horas de audiencia, el juez dictó prisión preventiva por 6 meses mientras se desahogaban las pruebas. La defensa de Vivian solicitó protección especial debido a amenazas en redes sociales. La solicitud fue negada. «Usted no es víctima aquí», respondió el juez. En el exterior del recinto, una multitud aplaudía. Llevaban pancartas que decían: «La justicia sí existe». Esa noche, Harfuch volvió a su oficina. Encendió la pantalla con los registros del caso. La última imagen de Valeria, tomada del video que grabó en su cocina, mostraba una sonrisa leve, como si supiera que algo no iba bien, pero decidiera no vivir con miedo. «Ese rostro», pensó Harfuch, «va a acompañarme en cada caso, hasta que ninguna joven tenga que mirar así». En redes sociales, el caso de Valeria Márquez se volvió documental, podcast, y fue motivo de mesas de análisis en noticieros nacionales. Se habló de envidia femenina, del lado oscuro de la fama digital, de cómo las influencers viven bajo un escrutinio constante, y cómo, muchas veces, su círculo cercano es el que termina lastimándolas. Pero también se habló del papel de Harfuch como servidor público firme. Con la detención de Omar N., las piezas parecían acomodarse. Pero Harfuch insistía en revisar cada ángulo. Se encontraron nuevas pruebas. Un segundo ramo enviado 2 días antes, pero interceptado por error en otra estética con nombre similar. También un audio filtrado donde Vivian ensayaba frases para una entrevista, preocupada por su imagen, más que por el crimen en sí. «¿Crees que si lloro mucho se me va a notar falso?», se le escuchaba decir en el audio. Eso bastó para volcar aún más a la opinión pública en su contra. El hashtag Vivian Asesina fue tendencia durante horas. Los canales de chismes dejaron de cubrirla. Su imagen como influencer colapsó. Se convirtió en la TikToker más cancelada del país. Pero más allá del escándalo, quedaba el dolor de una familia destruida. El fiscal narró cómo Vivian había planeado cada paso, desde sembrar rumores sobre que Valeria recibía dinero ilícito, hasta simular ataques de ansiedad para manipularla. Contó cómo vigilaba sus movimientos, sabía qué Liv iba a hacer y a qué hora saldría por café. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un crimen premeditado, nacido de la envidia, disfrazado de cercanía. Harfuch, aunque no estaba en la sala, siguió cada segundo por circuito cerrado. En su libreta anotaba palabras clave: justicia emocional, traición íntima, violencia digital. Sabía que este caso no solo marcaría su carrera, sino que podría cambiar el rumbo de cómo se investigan crímenes nacidos en las redes sociales. Para él, esta no era solo una víctima, era un símbolo nacional. Durante su testimonio, Vivian no miró a nadie. Solo pidió un vaso con agua. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, dijo: «No pensé que fuera a terminar así. Yo solo quería que me viera. Que el mundo me viera como la que estuvo con ella, no debajo de ella». Nadie en la sala respondió. Solo se escuchó el llanto contenido de la madre de Valeria,
quien se tapaba el rostro con un pañuelo blanco. Tras 2 horas de audiencia, el juez dictó prisión preventiva por 6 meses, mientras se desahogaban las pruebas. La defensa de Vivian solicitó protección especial debido a amenazas en redes sociales. La solicitud fue negada. «Usted no es víctima aquí», respondió el juez. En el exterior del recinto, una multitud aplaudía. Llevaban pancartas que decían, «La justicia sí existe». Esa noche, Harfuch volvió a su oficina. Encendió la pantalla con los registros del caso. La última imagen de Valeria, tomada del video que grabó en su cocina, mostraba una sonrisa leve, como si supiera que algo no iba bien, pero decidiera no vivir con miedo. Ese rostro, pensó Harfuch, va a acompañarme en cada caso, hasta que ninguna joven tenga que mirar así. En redes sociales, el caso de Valeria Márquez se volvió documental, podcast, y fue motivo de mesas de análisis en noticieros nacionales. Se habló de envidia femenina, del lado oscuro de la fama digital, de cómo las influencers viven bajo un escrutinio constante, y cómo, muchas veces, su círculo cercano es el que termina lastimándolas. Pero también se habló del papel de Harfuch como servidor público firme. Con la detención de Omar N., las piezas parecían acomodarse. Pero Harfuch insistía en revisar cada ángulo. Se encontraron nuevas pruebas. Un segundo ramo enviado 2 días antes, pero interceptado por error en otra estética con nombre similar. También un audio filtrado donde Vivian ensayaba frases para una entrevista, preocupada por su imagen más que por el crimen en sí. «¿Crees que si lloro mucho se me va a notar falso?», se le escuchaba decir en el audio. Eso bastó para volcar aún más a la opinión pública en su contra. El hashtag Vivian asesina fue tendencia durante horas. Los canales de chismes dejaron de cubrirla. Su imagen como influencer colapsó. Se convirtió en la TikToker más cancelada del país. Pero más allá del escándalo, quedaba el dolor de una familia destruida. La abuela de Valeria dio una entrevista conmovedora. Contó cómo Valeria de niña quería ser policía como su tío. Pero creció y se volvió tan bonita, que pensó que podía usar eso para cambiar las cosas desde otro lado. Siempre decía que quería ser vista, pero por algo bueno, no por un crimen. La entrevista fue compartida por Harfuch, con un mensaje. La justicia no borra el dolor, pero honra la memoria. En la audiencia final del 26 de mayo, se formalizó la acusación contra Omar N. como coautor material del crimen. El Ministerio Público presentó como prueba los mensajes donde acordaban espantarla fuerte y los depósitos recibidos. Harfuch asistió a esta audiencia como observador, cerrando así uno de los casos más complejos y mediáticos del año. La prensa se agolpaba para obtener sus declaraciones. Al salir del tribunal, Harfuch habló ante los micrófonos. Valeria no murió en un callejón. No murió sola. Murió con la traición más dolorosa, la de una amiga. México no puede permitirse normalizar esto. Hoy se ha hecho justicia, pero no descansaremos hasta erradicar este tipo de crímenes. Ni una más. No es eslogan, es una meta. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y determinación. Y así, el 26 de mayo cerró con un país conmovido, una familia devastada, una justicia que no fue perfecta, pero fue real. Valeria no regresará, pero su historia, narrada, llorada, investigada, quedará como advertencia y como emblema. Porque a veces, el enemigo duerme al lado, y a veces quien más te aplaude en público es quien más desea tu caída. México lo entendió con lágrimas. Pero lo entendió.